El aula de matemáticas avanzadas de la Universidad Central parecía un tribunal silencioso donde solo unos pocos sobrevivían. No era el contenido lo que aterraba a los estudiantes, sino la presencia dominante del profesor Héctor Valdemar, un hombre conocido por su inteligencia fría y su desprecio abierto hacia quienes, según él, no encajaban en la élite académica. Para Valdemar, las matemáticas eran un privilegio reservado a mentes correctas, y él se había autoproclamado guardián de esa pureza intelectual. Aquella mañana, mientras escribía símbolos complejos en la pizarra, su mirada se detuvo en el fondo del aula, donde un estudiante negro permanecía en silencio absoluto. Ylaiche Moore siempre se sentaba allí, no por timidez, sino porque había aprendido que pasar desapercibido era una forma de protección. Nunca intervenía, nunca pedía ayuda, nunca cometía errores visibles, y esa calma silenciosa despertaba algo oscuro en el profesor. Valdemar creía que el silencio de Ylaiche no era disciplina ni enfoque, sino ignorancia disfrazada. En su mente arrogante, ya había decidido que aquel joven era un intruso en un mundo que no le pertenecía. Con una sonrisa cargada de desprecio, Valdemar interrumpió la clase y lo llamó al frente, no para enseñarle, sino para exponerlo. Los estudiantes sintieron la tensión en el aire cuando el profesor escribió una ecuación monstruosa, una combinación cruel de teorías que incluso los mejores temían. Valdemar anunció, con voz calculadamente alta, que ese problema era prácticamente imposible, pero que serviría como ejemplo de lo que ocurría cuando alguien sin el nivel adecuado intentaba competir con mentes superiores. Ylaiche caminó hacia la pizarra sin protestar, sin bajar la cabeza, sin mostrar miedo. Mientras el aula se llenaba de miradas incómodas y sonrisas nerviosas, él observó la ecuación en silencio. Nadie sabía que, en ese instante, no solo estaba comenzando un problema matemático, sino una cadena de eventos que destruiría la arrogancia de un hombre y revelaría una verdad que el aula jamás olvidaría. El silencio dentro del aula se volvió incómodo, casi opresivo, mientras Ylaiche permanecía frente a la pizarra observando la ecuación que el profesor Valdemar había presentado como una trampa pública. No había burla en su rostro ni confusión en sus ojos. Lo que se reflejaba era una concentración profunda, una calma que contrastaba brutalmente con la intención humillante del profesor. Los minutos pasaban y Valdemar comenzó a impacientarse, convencido de que ese mutismo confirmaba su prejuicio. Algunos estudiantes evitaban mirar, otros esperaban el desastre con una curiosidad morbosa. En la mente de Ylaiche, sin embargo, los símbolos empezaban a ordenarse como piezas familiares. No veía una ecuación imposible, sino un patrón complejo que pedía ser entendido. Finalmente tomó el marcador y comenzó a escribir con lentitud, no por duda, sino por precisión. Cada línea que trazaba rompía silenciosamente la narrativa del profesor. Los murmullos crecieron cuando la solución empezó a tomar forma lógica, coherente, elegante. Valdemar intentó interrumpirlo con comentarios sarcásticos, pero Ylaiche no se detuvo. Cuando terminó, dejó el marcador sobre la mesa y regresó a su asiento sin decir una sola palabra. El aula quedó congelada. Por primera vez en años, Valdemar no supo qué decir. Algo había cambiado, algo invisible pero irreversible. En ese instante, la arrogancia empezó a resquebrajarse, aunque nadie lo notó todavía. Y si esta historia está comenzando a atraparte y quieres descubrir hasta dónde llegará este silencio que desafía al poder, este es el momento perfecto para suscribirte y no perderte lo que viene, porque lo que sigue será aún más oscuro y sorprendente. Cuando el murmullo empezó a extenderse por el aula, Valdemar reaccionó instintivamente, como un hombre que siente que el suelo bajo sus pies comienza a ceder. Se giró hacia la pizarra con la intención de borrar todo, de eliminar aquella demostración antes de que cobrara significado, pero su mano se detuvo a medio camino. Había algo perturbador en lo que veía. Cada paso encajaba con una lógica impecable, cada transición era limpia, sin atajos ni errores evidentes. No era una solución improvisada ni un golpe de suerte, era el trabajo de alguien que entendía profundamente lo que estaba haciendo. Valdemar carraspeó y afirmó en voz alta que aquello no probaba nada, que las matemáticas avanzadas no se resolvían con trucos superficiales, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Algunos estudiantes, venciendo el miedo habitual, comenzaron a revisar mentalmente los pasos, y uno de ellos se atrevió a decir que la solución parecía correcta. Otro confirmó lo mismo, y ese simple acuerdo entre voces jóvenes bastó para quebrar la autoridad que Valdemar había construido durante décadas. El profesor sintió una presión desconocida en el pecho, una mezcla de rabia y temor, porque entendió que no estaba frente a un estudiante común, sino ante algo que no podía controlar. Con un gesto brusco, dio por terminada la clase antes de tiempo y ordenó a todos que se retiraran. Ylaiche fue el primero en salir, caminando con la misma calma con la que había llegado, sin mirar atrás, sin buscar aprobación. Valdemar se quedó solo frente a la pizarra, observando aquella ecuación que ya no parecía imposible, sino acusadora, como si los números mismos le devolvieran una mirada de juicio silencioso que no podría borrar con facilidad.
Esa noche, el profesor Valdemar no pudo dormir. La imagen de la pizarra, con cada línea escrita por Ilaiche, regresaba una y otra vez a su mente como una acusación muda. Encendió la lámpara de su despacho y volvió a escribir la ecuación en su cuaderno personal, convencido de que encontraría el error que su orgullo necesitaba para sobrevivir. Revisó cada paso con frialdad quirúrgica, esperando hallar una falla, una suposición incorrecta, cualquier detalle que le devolviera la sensación de superioridad. Pero cuanto más avanzaba, más inquietante se volvía la verdad. La solución no solo era correcta, era elegante, algo que pocos matemáticos con años de experiencia habrían podido construir bajo presión. Valdemar sintió como una grieta se abría dentro de él, no por admiración, sino por miedo. Decidió investigar al estudiante, casi con desesperación, y al revisar los archivos académicos descubrió un historial impecable, becas ganadas de forma anónima, concursos resueltos sin nombre ni rostro, trabajos publicados bajo seudónimo. Cada dato confirmaba lo que se negaba a aceptar. Ilaiche Moore no era un accidente ni una excepción, era un prodigio silencioso que había elegido pasar desapercibido. La revelación fue amarga, porque obligó a Valdemar a enfrentarse a una verdad más profunda y dolorosa que cualquier ecuación. No había intentado exponer la ignorancia de un estudiante, sino proteger su propio prejuicio. En la quietud de la madrugada, comprendió que su burla no había sido académica, sino moral, y que el daño que había intentado causar no desaparecería con una corrección o una disculpa superficial. A la mañana siguiente, Valdemar entró al aula con una rigidez distinta, como si hubiera pasado la noche luchando contra algo que no podía nombrar. Su voz sonó más dura que de costumbre cuando anunció que ese día pondría a prueba el verdadero nivel de la clase, pero en realidad solo tenía un objetivo, Ilaiche. Había preparado una nueva ecuación, aún más compleja que la anterior, diseñada no solo para desafiar la lógica matemática, sino para quebrar la confianza de quien intentara resolverla frente a todos. Cuando escribió los símbolos en la pizarra, algunos estudiantes reconocieron fragmentos de teorías que apenas se mencionaban en cursos de posgrado, y el ambiente se volvió tenso. Valdemar llamó nuevamente a Ilaiche al frente, esta vez sin sarcasmo abierto, pero con una frialdad calculada que revelaba su intención. Ilaiche avanzó sin mostrar sorpresa, como si ya supiera que aquel enfrentamiento era inevitable. Observó la ecuación con atención, y casi de inmediato comenzó a escribir, sin pausas largas, sin dudas visibles. Cada paso surgía con naturalidad, como si la ecuación hubiera estado esperando ser resuelta por él. El aula entera quedó atrapada en el ritmo de su razonamiento, y el profesor, incapaz de interrumpirlo sin exponerse, observó cómo su última trampa se desmoronaba frente a sus ojos. Cuando Ilaiche terminó, la pizarra mostraba no solo una solución correcta, sino una demostración tan clara que dejaba sin espacio para la negación. Valdemar sintió una presión ardiente en la garganta, porque comprendió que ya no se trataba de una coincidencia ni de una casualidad extraordinaria, sino de una verdad imposible de ocultar. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que el aula hubiera conocido, un silencio cargado de reconocimiento y tensión, como si todos los presentes supieran que habían cruzado un punto de no retorno. Valdemar fue el primero en romperlo, pero no con la autoridad serena que solía exhibir, sino con una voz alterada que delataba su pérdida de control. Acusó a Ilaiche de fraude, de memorizar soluciones ajenas, de no tener la formación necesaria para comprender realmente lo que había escrito, y cada palabra sonó más desesperada que la anterior. Algunos estudiantes bajaron la mirada, otros observaron al profesor con una mezcla de sorpresa y decepción, porque la máscara de rigor académico había caído, dejando al descubierto algo más crudo. Ilaiche, que hasta ese momento había permanecido en silencio absoluto, levantó la vista y habló por primera vez frente a la clase. Su voz fue firme pero contenida, sin rastro de desafío ni rencor, y explicó que las matemáticas no reconocen el origen, el color ni el estatus social, solo la verdad de los razonamientos. No atacó al profesor, no lo humilló, simplemente señaló que el verdadero problema no era la ecuación, sino el prejuicio con el que había sido presentada. Aquellas palabras, pronunciadas sin alzar el tono, impactaron más que cualquier grito, porque revelaron ante todos la injusticia que hasta entonces había sido tolerada en silencio. Valdemar sintió como la autoridad que había construido durante años se deshacía, no por un error matemático, sino por haber expuesto su propia pequeñez moral. La tensión que había estallado en el aula no pudo ser contenida por más tiempo, y en cuestión de horas, llegó a oídos de la administración universitaria. Lo que comenzó como un rumor entre estudiantes se transformó en una investigación formal, impulsada por quejas escritas y testimonios que describían años de humillaciones normalizadas bajo la excusa del rigor académico. Valdemar fue citado a dar explicaciones, convencido todavía de que su prestigio bastaría para protegerlo, pero esta vez no estaba frente a alumnos intimidados, sino ante colegas y especialistas que analizaban los hechos con frialdad. Las soluciones de Ilaiche fueron revisadas por matemáticos externos, expertos en las áreas más complejas del campo, y cada uno llegó a la misma conclusión:
no solo eran correctas, sino extraordinarias. El joven estudiante fue llamado a exponer su razonamiento en un entorno neutral, y allí, lejos de la presión y el desprecio, su claridad intelectual se volvió aún más evidente. Mientras tanto, el historial del profesor comenzó a desmoronarse, revelando un patrón de comportamientos discriminatorios que habían sido ignorados durante años por conveniencia o miedo. La verdad emergió lentamente, pero con una fuerza imparable, y quedó claro que el problema nunca había sido la capacidad y la Hilaíche, sino la resistencia de un sistema a aceptar que el talento puede surgir en los lugares que menos espera el prejuicio. La decisión de la universidad llegó con una frialdad administrativa que contrastaba con el caos emocional que había provocado el caso. Valdemar fue suspendido de sus funciones mientras se completaban los procesos disciplinarios, y aunque oficialmente se habló de una medida temporal, todos comprendieron que su carrera nunca volvería a ser la misma. Los pasillos que antes se abrían ante él con respeto ahora se llenaron de miradas esquivas y silencios incómodos. Para un hombre que había construido su identidad sobre la autoridad intelectual, esa pérdida fue devastadora. Valdemar comenzó a revivir cada momento en el que había usado el conocimiento como arma, cada ocasión en la que confundió excelencia con exclusión, y el peso de esas memorias se volvió insoportable. Hilaíche, por su parte, fue mantenido al margen del escándalo, protegido por la institución y por su propia naturaleza reservada, pero su nombre empezó a circular en círculos académicos de alto nivel. La ironía no pasó desapercibida. Mientras uno veía derrumbarse el poder que había abusado, el otro avanzaba sin necesidad de levantar la voz. En ese contraste silencioso, quedó expuesta una lección que nadie en la universidad olvidaría fácilmente, una que hablaba menos de matemáticas y más de la fragilidad de la soberbia humana. Con el paso de los meses, el nombre de Hilaíche comenzó a aparecer en espacios donde antes solo figuraban académicos consagrados. Fue invitado a seminarios, coloquios y proyectos de investigación que reunían a mentes brillantes de distintos países, y en cada uno de ellos su presencia discreta contrastaba con la magnitud de sus aportes. Nunca buscó protagonismo ni utilizó su historia como bandera. Hablaba únicamente cuando era necesario y dejaba que las ideas se defendieran por sí mismas. Esa actitud generó una admiración profunda, porque demostraba que la verdadera grandeza intelectual no necesita ruido para imponerse. Mientras tanto, Valdemar observaba desde la distancia cómo el mundo académico seguía adelante sin él, y esa exclusión silenciosa resultó más dura que cualquier sanción formal. La universidad, intentando reparar el daño, comenzó a revisar sus prácticas internas y a promover un discurso de inclusión que antes había sido solo decorativo. En medio de ese proceso, Hilaíche se convirtió en un símbolo involuntario de cambio, no porque lo buscara, sino porque su existencia desmentía décadas de prejuicios sostenidos con falsa autoridad. La historia ya no era solo sobre un profesor caído y un estudiante brillante, sino sobre un sistema obligado a mirarse al espejo y reconocer aquello que había preferido ignorar durante demasiado tiempo. Años después, Hilaíche regresó a la Universidad Central, pero esta vez con un rol completamente distinto. Ya no era un estudiante tímido en el fondo del aula, sino un profesor invitado a liderar cursos avanzados de matemáticas. Caminó por los pasillos que alguna vez lo habían visto invisible, y cada detalle parecía resonar con recuerdos de humillaciones, silencios y desafíos que lo habían moldeado. Su llegada a la primera clase estuvo marcada por la expectación de los estudiantes, muchos de ellos ajenos a la historia que había ocurrido años atrás. Entre ellos, sentado al fondo, estaba un joven que mostraba nerviosismo y respeto, un estudiante con apellido Valdemar. Hilaíche reconoció de inmediato la relación y entendió la ironía del destino. El hijo de aquel hombre que había intentado humillarlo ahora se encontraba bajo su guía. En lugar de venganza, Hilaíche ofreció enseñanza, comprensión y exigencia académica justa. Cada concepto que explicaba se impregnaba de la lección más profunda. La grandeza no se mide por el poder que uno ejerce, sino por la justicia y la claridad con la que uno guía. Al finalizar la clase, se volvió hacia los estudiantes y con voz firme pero cálida dijo que todos, sin excepción, podían pertenecer a este mundo si estaban dispuestos a pensar, a respetar y a desafiar sus propios prejuicios. Y mientras observaba las expresiones de asombro y entusiasmo, Hilaíche recordó cada silencio, cada mirada y cada desafío que lo había traído hasta allí, comprendiendo que la verdadera victoria no residía en demostrar que tenía razón, sino en abrir un camino para que otros pudieran encontrar la suya. Si esta historia te ha atrapado y quieres descubrir más relatos que desafían la injusticia y celebran la inteligencia silenciosa, no olvides suscribirte y seguir acompañándonos en cada nueva historia.